Hoy vengo a zanjar un tema de una maldita vez, porque es que esto me vuelve ya loco. Imagino que todos conocéis este dibujo, ¿verdad? Fue con esta imagen que dio inicio el fenómeno de Dragon Ball AF. El tema es que hoy en día ya se sabe quién es el dibujante, y a pesar de que está 100% confirmado y con cero espacio para la duda de que el autor de este dibujo es Tablos AF, hay una desmesurada cantidad de gente que dice que no es así y acusan a Tablos de farsante y mentiroso, la mayoría de ellos impulsados por esta basura de vídeo difamador que no dice más que mentiras, y eso sí que no lo soporto. Así que he decidido hacer este video mostrando la realidad tal y como es. El creador de este dibujo es Tablos AF. ¿Queréis pruebas? No os preocupéis, os las voy a dar todas de un modo facilísimo. Pero antes de nada, debo dar las gracias infinitas a Héctor4, ya que una gran parte de la información que mostraré en este vídeo la he sacado de un hilo que hizo en Twitter explicando este tema de forma magnífica. Y también gracias a King Kisame por mucha más información que me ha dado. Ahora empecemos. El famoso dibujo. Su primera aparición fue en la revista Hobby Consolas número 92, en mayo de 1999. El dibujo se publicó a nombre de David Montiel Franco, de Alicante. Y repito, en 1999, antes de que naciera el fenómeno AF y la imagen rondara por internet. En algún momento, alguien escaneó la revista, recortó la parte del dibujo y lo subió a internet. Y probablemente el lugar donde se subió originalmente, la imagen fue redimensionada, se hizo más pequeña y perdió muchísimo detalle y calidad. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la imagen procede realmente de la revista Hobby Consolas? Pues fijaos que la imagen que dio origen a todo tiene esta rayita a la izquierda, tanto en el dibujo como en la página de Hobby Consolas. Y también la parte de abajo está cortada por el mismo lugar. Fijaos también que en algunos bordes se puede observar el contorno verdoso que había en la revista. La imagen fue dando vueltas y vueltas por internet durante años, perdiendo cada vez más detalles, ya que a saber cuántas veces la imagen fue redimensionada. Por eso encontramos versiones donde la imagen está tan pixelada que hasta parece tener pupilas, cuando la original no las tiene. En fin, ya hemos visto cómo el dibujo acabó en internet. Alguien recortó la imagen de Hobby Consolas y la subió a la red, donde no paró de dar vueltas y ser redimensionada una y otra vez, perdiendo calidad y detalle. De modo que ahora pasamos al siguiente punto. ¿Cómo se descubrió que Tablos AF era el autor de este dibujo? Todo empezó en el foro Kanzenshu, donde el usuario Raikugen encontró un escaneo de la revista Hobby Consolas donde aparecía el famoso dibujo, y abrió un hilo sobre ello en el foro. En este post la gente comenzó a investigar la procedencia de la imagen. Tras mucho tiempo, por fin tenían un nombre y un lugar al que poder atribuir el origen del dibujo: David Montiel Franco, de Alicante. Un forero llamado Siggy dio con la ficha de la Universidad de Alicante de alguien llamado David Montiel Franco, y en ella se pudo encontrar una dirección de correo electrónico. Luego Derek Padula, el responsable de The DAO of Dragon Ball, decidió probar suerte y contactar con ese correo, y consiguió ponerse en contacto con Tablos AF, el cual dijo que podía ver más detalles del dibujo en su blog, y en dicho blog se encontraba el mismo dibujo que aparece en Hobby Consolas, pero escaneado con mucha mayor calidad. En aquel momento David Montiel, alias Tablos AF, no tenía ni idea del fenómeno mundial que se había montado alrededor de su dibujo, y al pedírselo mostró esta imagen bastante rápido, por lo que no pudo hacer una copia tan exacta en tan poco tiempo, como dicen algunos, por lo que pudieron confirmar que efectivamente habían encontrado al autor del dibujo. Y esta es la historia de cómo se descubrió que Tablos AF es el autor de este famosísimo dibujo. Y ahora procedo a desmentir algunas cosas que se han ido diciendo, y es que algunos fans / haters han intentado desmentir que el dibujo sea de David Montiel a base de realizar exhaustivos análisis con el Paint. Análisis hechos a una imagen de bajísima calidad ultrapixelada, y llegando a conclusiones como que la línea está más arriba en la imagen original que en la versión de Hobby Consolas, o que si la firma de la versión hipermegapixelada no era la misma que la de Hobby Consolas. Pero por Dios, que la imagen es de malísima calidad, se ve pixelada a niveles cósmicos, y ese garabato rojo feísimo que han hecho no es ni de lejos lo que se ve en el pixelado. Algo digno de mención es que en la versión que muestra Tablos en su blog no se ve esa rayita a la izquierda del dibujo que sí se veía en la página de Hobby Consolas. Esa rayita puede ser un defecto al imprimir la revista o al escanear el dibujo para colocarlo en la revista. Además, hay que tener en cuenta que en aquella época los dibujos que mandabas a las revistas no te los devolvían,
así que si querías conservar tu dibujo, lo que se hacía era hacerle una fotocopia. Tal vez Tablos hizo una fotocopia a color de su dibujo para mandarla a la revista, y sin querer le hizo una rayita con un boli a la copia o alguna cosa así. De paso, me veo en la obligación de mencionar que Toyotaro hizo su famoso manga de Dragon Ball AF inspirado por el dibujo de Tablos, ya que copió el término Dragon Ball AF creado por Tablos. También vemos a Goku con las ropas demasiado parecidas a las del dibujo de Tablos, y también vemos al Goku Super Saiyan 5 que se nota muchísimo que está basado en el del dibujo. Es más, en 2006, cuando Toyotaro mostró por primera vez su fanmanga de Dragon Ball AF, hizo un remaster de la imagen de mala calidad que rondaba por la web y nos mostró este dibujo, para que luego digan que Toyotaro nunca tomó nada de lo que creó Tablos ni se basó en nada de lo que hizo él. Otro tema que quiero tocar y que me da mucho asco son los vídeos tóxicos que varios haters le han hecho a Tablos difamándolo y acusándolo de farsante, de que es un mentiroso o de que no tiene pruebas de que es el creador del dibujo. Y como consecuencia de estos vídeos tenemos a una legión de personas desinformadas diciendo que Tablos es un farsante y afirmando cosas que no son por culpa de esta basura de vídeo lleno de mentiras. En conclusión, el dibujo que encontramos en Hobby Consolas fue enviado por David Montiel de Alicante. En dicho dibujo podemos encontrar la firma de David Montiel. Tablos AF se llama David Montiel y es de Alicante. En el resto de sus trabajos podemos ver que tiene el mismo estilo artístico que el del famoso dibujo. Y por encima de todo, yo he conocido a Tablos en persona y me ha mostrado el dibujo original que lo empezó todo. Así que sí, Tablos tiene el dibujo, y lo he visto personalmente. He llegado a ver a gente por internet diciendo que Tablos es un farsante y que no tiene tal dibujo. Bien, pues os lo digo yo, sí que lo tiene, lo he comprobado yo mismo. Quien tras todo lo mostrado en este vídeo siga negando que Tablos AF es el autor del dibujo, es un hater que quiere estar ciego. Nada más que decir, David Montiel, alias Tablos AF, es el autor indiscutible de este dibujo, además de ser el creador del término Dragon Ball AF, y sin este dibujo no habríamos tenido ni a Faiko, ni a los clásicos Super Saiyan 5, ni Toyotaro habría hecho su manga de Dragon Ball AF, tampoco habría existido el Budokai AF, merchandising de Dragon Ball AF y muchas cosas más. Y esta es la realidad, por mucho que le duela a los Toyotaro Boys, que no sé por qué, pero les duele. Eso es todo. Gracias de nuevo al hilo investigativo que hizo Héctor en Twitter, ya que el mérito de la investigación es suyo. Os lo dejaré en el comentario fijado por si os interesa, ya que ahí encontraréis las fuentes de todo lo que he mostrado en el vídeo. También gracias de nuevo a King Kisame, que hace un tiempo hizo un vídeo defendiendo a Tablos, pero tuvo que eliminarlo debido al acoso masivo de los haters. Y para terminar, si queréis saber un poco más de Tablos, como por ejemplo, qué opina de algunos mangakas que usan el Super Saiyan 5 en sus historias, o cómo descubrió el fenómeno que se originó alrededor de su dibujo, os recomiendo la entrevista que le hizo Monaka en su canal, donde responde a estas y muchas más cosas. Os dejaré el vídeo por arriba a la derecha para quien le interese. Y ya está, se acabó la investigación FBI. Espero que os haya gustado el vídeo y que ojalá este tema haya quedado zanjado por fin.